Pau, me da gusto tenerte aquí. Muchas Y me gracias. da gusto conocerte. Ya sé. Porque ya había estado platicando contigo, Ujú. pero se me hace súper interesante tu proyecto. Gracias. Y Pues, di con él por Maffer, de hecho, que con ya ella hice sé. el podcast pasado. Pasado. Ya sé, Mafer, es una súper buena amiga. Y qué bien que te dijo de mí. Y ya Sí, así nos podemos conocer. sí. Pues lo primero que quisiera platicar contigo Ujú. es de tu proyecto, Ok. Nostra Composta. Me Sí. gusta el nombre porque rima. ¿Sí? Pues, Está chido. ay no, escoger el nombre fue como súper, no difícil, Difícil. pero sí, porque, por ejemplo, yo quería algo como con tierra y después decía, bueno, algo como terra, pero ya había muchas cosas que se llamaban terra, Sí, entonces claro. quería como algo, como que la gente pudiera como identificarse, pero que fuera un poco diferente, ¿no? Mm, Entonces, pues Nostra, en italiano, es nuestra, sí. entonces, pues al final de cuentas va a terminar siendo la composta de todos, ¿no? Entonces, por eso Oh, fue está como súper chido. Nostra, o sea, nuestra composta. Y pues bueno, ahora sí que te digo, el proyecto surgió por la pandemia, ¿Ah, sí? básicamente. Sí, o sea, como el hecho de, bueno, o sea, cuando, en nuestra vida normal como que no tenía el tiempo de sentarme a pensar, oye, ¿qué quiero hacer? Mm. O qué nuevo proyecto pues sí, empezar, ¿no? Como Y, paréntesis cultural, eres ingeniera ajá, sí, ambiental, ambiental, estoy estudiando para ingeniería que ambiental. sepan. Sí. Y bueno, yo ya había hecho mi composta, llevaba que como un año haciendo composta, pero en mi casa, ¿no? O sea, que en mi jardín. Después me vine aquí a León porque estoy estudiando en Guadalajara. Mm. Y empecé a hacer composta en una maceta porque no tenía jardín. O sea, vivo en un departamento, entonces pues no tengo jardín. Y ahí, pues como que me metí un poquito más al proceso porque básicamente en mi jardín era como muy simple, ¿no? Como hacer el hoyo, ponlo y vuélvelo a tapar y como que me encantaba, pero no estaba tan conectada, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando llegué aquí a León y lo empecé a hacer en mi maceta, donde literal casi casi tenía que meter la cabeza y estar viendo como qué era lo que estaba sucediendo, fue cuando la composta fue como mi máximo, ¿no? De que me encantó y dije, ok, esto es algo que de verdad me gusta, ¿no? Es toda una Y experiencia. sí, O sea, es así como totalmente. textura, olor, Olor, claro. o sea, todo Sí, un mundo de está cosas. cañón. Tienes todos los sentidos. Y más cuando, te digo, cuando tú la haces y cuando la empecé a hacer en la maceta fue cuando literal empiezas a estar como más en contacto, no solo con la tierra y con tus hábitos, porque en realidad también ahí te das cuenta de tus hábitos de consumo y tus hábitos alimenticios, porque lo que va a la composta es lo Lo que que tú tú estás comiendo, consumes, claro. exacto. Y también lo que te digo de tus hábitos de consumo, porque hay muchas veces que desperdiciamos comida y cuando estás haciendo la composta dices, Dios mío, estoy tirando todo esto que se pudo haber utilizado si 2 días antes me hubiera dado cuenta que ya se iba a echar a perder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué iba? Bueno, así surgió, empecé a hacer la composta y pues me empecé a dar cuenta que en otros lados, en Ciudad de México, también en otros países, en Colombia, creo que en Perú, en Estados Unidos obviamente, seguramente en muchísimos lugares ya estaban haciendo como este tipo de proyectos, ¿no? Que alguien pasa por tus residuos y los hacen composta pues en un terreno. De Y, hecho, en Amazon Prime yo estaba viendo una como serie. ajá, No, ¿cómo se llama la serie? Pero el lugar en donde lo hacen se llama Grow Headquarters y es en Irlanda. ajá, Y hay un episodio donde hablan de eso, o sea, no sé en qué pueblo están, sí, pero pasa un camión tipo de la basura, haz de cuenta, ajá, pero por puro residuos orgánicos. residuos orgánicos y hacen un chingo de compostas Wow. o sea, para la agricultura del Sí, país. claro. Bueno, luego me dices cuál es Sí. el nombre. Y pues bueno, así estuvo, ¿no? O sea, yo me empecé a dar cuenta que lo estaban haciendo en otros lados y en León no había, alguien que empezara a hacer eso. Y bueno, mucha gente yo al principio pensaba que no tenían como esa cultura de hacer composta, pero poco a poquito me he dado cuenta que sí hay mucha gente que hace composta en León y sí hay mucha gente que tiene como esta mentalidad de regresarle a la tierra y Claro. estar como más conectados. Simplemente lo que pasa es que no tenemos ahorita como esta red o no existe esta comunicación. De hecho, hay otra amiga que se llama Celina Padilla, que también da Mm. cursos de composta y es de aquí de León. Y me comenta lo mismo, que pensó que no había como más gente que hiciera composta. Y pues bueno, siento que eso falta ahorita aquí en León, ¿no? Como más conexión o más comunicación entre este tipo de personas que tenemos como esta mentalidad y
estoy desviando mucho, pero bueno. No, está bien, está bien, está bien. Porque Bueno, pues a fin de cuentas de eso se trata sí, tu proyecto. y fue también. como todo un trip, porque no fue como, ay, voy a hacer esto y ya, o sea, fue Claro. como todo el proceso de que empecé a hacer composta, me encantó, y después vi estos proyectos en otros lados y dije, ¿por qué no lo hago ahorita? Y gracias a la cuarentena, que tenía todo el tiempo del mundo, me puse a investigar qué era lo que necesitaba, cómo le podía hacer, y pues sí, sí fue como un poquito, al principio le dudaba mucho, tardé casi 3 meses, o sea, creo que es poquito, pero para mí se me hizo eterno. Yo decía que en 2 semanas voy a lanzar el proyecto, en 3 semanas voy a lanzar el proyecto. Y esas 2 semanas se terminaron convirtiendo casi en 3 meses, o sea, fue muchísimo tiempo en el que yo dije, me animo, no me animo. ¿Estás tú sola? Sí, ahorita lo estoy haciendo yo sola. Es que así pasa, cuando haces un proyecto solo, eso ahí te lo digo porque, o sea, fuera de ahorita grabando, estamos hablando de, o sea, de nuestros proyectos y así. Ajá. Y el del diseño sustentable, pues yo también estoy solo. O es más, el podcast estoy yo Sí, solo, exacto. ¿no? O sea, yo edito, yo estoy así. Entonces, obviamente, si estás solo, pues tu tiempo es consumido súper cañón porque no tienes a alguien que te ayude, no sé. Tú me ayudas a ir por los residuos a tal zona, y tú a tal zona, y tú a tal zona, y luego nos vemos aquí, así. Ajá. O sea, no sé, cuando estás solo es más fácil que se sienta como que está pasando el tiempo y no lo haces. Sí, sí, sí. Pero en realidad sí estás haciendo un buen de cosas, solamente no te alcanza el tiempo para como lograr las metas que traes en la cabeza. Ajá, ¿no? Y luego yo como que necesitaba, o sea, obviamente yo tenía como mis metas súper claras y yo decía, sí, yo lo puedo hacer, pero también sentía que me faltaba como ese, sí, tú puedes, tú hazlo. Y claro que tenía mucha gente que me decía, o sea, mi mamá, mis amigos, de que no, sí, Pau, va a quedar súper bien, pero aún así como que a veces sí sentía como que, ay, falta alguien más, pero al final de cuentas salió, salió Claro. y ahí está. Y yo te digo, lo quería hacer en 2 semanas porque todavía estaba de vacaciones y dije, en estas vacaciones voy a aprender todo lo que tenga que aprender, dejar súper estructurado y a empezar, ¿no? Y claro que no, empecé como una semana antes de entrar a clases, entonces, pues bueno, pero al final de cuentas salió, ¿no? Y poco a poquito va como tomando más forma el proyecto. Y pues bueno, así fue como salió literal de investigar y de ver que otras personas estaban haciendo lo mismo en otros lugares y pues me encantó y dije, lo voy a hacer, ¿no? Está súper chido. Entonces, pues bueno, así fue como surgió. Y pues ya poco a poco, obviamente, la gente lo ha estado conociendo. Y te digo, ahí fue donde me di cuenta que mucha más gente ya hacía composta. Y mucha gente me hablaba de que, oye, es que yo hago composta, pero no me sale, o no tengo tiempo, o cosas así. Y era como de, bueno, pero necesito que tú me ayudes, ¿no? Entonces dije, bueno, sí hay más gente haciéndolo, pero también necesitan de mí para... Ajá, como para que los guíes. Ajá, exacto. Entonces, pues ya, así fue como terminó y seguimos ahí todavía poco a poquito Ajá, qué chido. dándole más forma al proyecto porque pues te digo, ahorita ya estoy en clases, estoy como entrando en otro proyecto, entonces lo que tú dices, cuando estás tú solo es como un poquito más pesado. Sí, pues es que tienes que, o sea, ver así como la importancia de las cosas y en qué inviertes el tiempo, ¿no? O sea, de lo Sí, más sí, sí. importante a lo menos importante. Porque no Sí. te alcanza, es Sí. que estando solo no te alcanza. Y luego me empezaba a enfocar en cosas que tal vez no tenían tanto sentido como de, ay, el logo. O cosas así que sí, o sea, sí importan obviamente, porque la imagen también, para Sí. que las demás personas te ubiquen es importante. Pero después me empezaba como a desviar del proyecto y no, como que era regresar y regresar a el punto, ¿no? Que era recibir los residuos y hacerlos composta y evitar que lleguen al relleno sanitario Sí, claro. y contaminen más, ¿no? Y, o sea, supongo que todos estos residuos tú vas y los estás compostando, o sea, en un terreno o algo así específico. Sí, ¿no? es totalmente artesanal el proceso, literal. Pasamos por los residuos a las casas. O sea, ¿por artesanal a qué te refieres? ¿A que no pasa, por ejemplo, por un biodigestor o una No, cosa de a esas? que, bueno, sí, exacto, o sea, no hay ni un bidigestor, ni hay una trituradora, ni hay máquinas de volteo, o sea, es literal, todo A a mano. mano, a pico Ok. y pala. Ok. Entonces, pues ya vamos por los residuos, hay un chavo que me está ayudando ahí en el terreno, porque pues al principio empezamos la primera semana, creo que eran como 10 cubetas, ahorita ya son casi 40, entonces pues ya sí se va necesitando más ayuda, ¿no? Y te digo, yo al principio lo hacía yo sola, me ayudaba mi mamá, y pues sí es un poco cansado estar... No, sí. Entonces ¿Cuánto ya, pesan las cubetas?
Son de 19 litros, entonces pues como 19 kilos aprox, más o menos. Entonces, Un garrafón así. Sí, ajá, exacto. Oh. Entonces, pues básicamente el proceso es recogerlas, llevarlas al terreno. En el terreno pues las destapamos, vaciamos y revolvemos con pues más pasto seco, que hay un señor de por ahí que es jardinero y él nos está juntando como todos, pues sí, la materia verde como residuos y ya los dejamos secar para utilizarlos como secos. Y... que eso sería como el carbono de la composta. Sí, el carbono de la composta. Y ¿Pues pues madera ya, también? ahorita no estamos utilizando madera, pero sí queremos ir con, pues sí, donde hacen las carpinterías. Por el acerrín. Por el acerrín para empezarlo a utilizar también en la composta, solo que aún no he conseguido las carpinterías. No, más que yo te puedo ayudar con eso. O sea, yo conozco varias ¿Sí? porque pues por como el hago proyecto. todo esto, Súper sí, y porque... si tienen así que las montañas brutales de acerrín. Sí, es súper importante, pues es básicamente lo más, bueno, no todo es importante en la composta, pero es lo que va a hacer que el proceso, pues, empiece, ¿no? Nomás, tengo entendido que, o sea, la madera necesita así como muchísimo nitrógeno para poder Como biodegradarse. Sí, por eso es que queremos que sea acerrín, porque es un poco más fácil. Porque, o sea, sí, si pones una madera también va a servir, pero pues Sí, es claro, más difícil. va a tardar mucho más. Como está, pues, en pedacitos, tiene Sí, más contacto, más sí. puntos de contacto y es más fácil que se empiece a degradar. Claro. Sí, pues ya, como ya es polvo, está más más fácil. Sí, pero sí, el acerrín es un punto de los que seguimos trabajando todavía. Pero sí es súper importante para la composta. Y que no traiga resina y cosas así, por ejemplo. Exacto, porque también había ya hablado con una carpintería y me dicen, sí, pero es que está revuelto con no sé cuántas, o sea, unas con cosas. MDF y cosas y así. pues también queremos que la composta sea composta de calidad, ¿no? O sea, no queremos que esté como revuelta con otras cosas y que al final pues no sirva o no tenga la función que tiene que tener, que claro. es nutrir a las plantas. Claro. Es hacer bien las cosas. Exacto. Es que sí, eso es un rollo. Sí, de repente también, por ejemplo, en las cubetas nos sale que una bolsa de plástico o cosas así, que obvio, ese es trabajo de las personas, ¿no? Que al final de cuentas es el más importante, porque si las personas no separaran sus residuos, pues yo no podría hacer nada, ¿verdad? Claro. Pero, pues sí, es como un trabajo constante, ¿no? De nosotros, de las personas, como de ser conscientes del trabajo que están haciendo y a lo que van a terminar a hacer sus residuos, ¿sabes? Sí, claro. Eso está súper padre. Bueno, a mí me encanta como el hecho de decir, esto que antes era basura, para mí o para muchas personas. Sí, para la mayoría de las personas. Sí. De hecho, la otra vez, te digo, hay unos en Colombia que se llaman Más Compost, Menos Basura. Y ellos hablaban un día de estos de quitarnos el miedo a quedarnos con los residuos, ¿no? Porque tú qué haces, dices, esto es basura y ¿qué es lo primero que piensas que cuando tienes basura? Pues lo tiras, ¿no? Desecharlo, botarlo, que ya no esté en tu vida. Entonces con la composta es como totalmente lo contrario, ¿no? Es como estos residuos que ya no me servían o que parece que ya no tienen ninguna función, es como, bueno, ahora los voy a tomar y los voy a convertir en algo de provecho y que sirva no solo para mí o mis plantas, sino pues para todo el mundo, ¿no? Que estás reduciendo pues la cantidad de basura que llega a los rellenos. Y la estás convirtiendo en algo que es súper necesario. Sí. Que es tierra, básicamente. Sí. Y es súper raro, ¿no? Porque la gente va a decir, como, ahí estás haciendo tierra. Pues sí, pero hay de tierras a tierras. O sea, esa tierra que se ve toda gris, seca, sin vida, pues no sirve de nada. O sea, tú vas a plantar ahí lo que sea y te lo juro que no va... Pues tú tienes tu huerta y seguramente te has de dar cuenta que en tu composta están saliendo... muchas, o sea, las plantitas que me enseñaste, ¿no? De que la papaya y sí, en la composta sale, pues, o sea, como caen hay cosas que tienen semillas y así, pues obviamente salen las plantitas. Y está súper padre. Como ya están los árboles ahí, pues no los voy a matar, ¿no? Sí. O sea, preferiría donarlos, por ejemplo. Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, el huerto duró un rato, o sea, cuando lo empecé, duró un rato en que aceptara así como plantas porque la tierra estaba bastante fea. Sí. Y aparte, creo que como 1.5 metros hacia abajo aquí de la tierra, hay como una capa así brutal de pura arena. Sí. Entonces tampoco está tan chido. Pero después puse la composta en el centro y estuvo bien chistoso porque tenía una composta en una cubeta, que era una lombricomposta, de hecho. Y quería otra cubeta y tener así como un tubo en medio. Para que se conectara. Para alimentar una, alimentas una. Y luego cuando esa ya está,
alimentas la otra y las lombrices pasan en ¡Ay, el qué tubo. padre! Y ese diseño no es mío. Yo lo había visto, pero lo quise así como adecuar a 2 cubetas, No, que es claro. algo que no te ocupa tanto espacio. Sí, sí, sí. Oye, Pero está luego... súper interesante porque así vas, o sea, llenas uno y en lo que se va degradando, porque hay veces Ajá. que la composta no nos damos cuenta, pero Sí, se así, pum. llena en Sí, friega. súper, súper, súper. Y luego, pues te digo, pues una vez que está esa, Ajá. nada más alimentas la otra cubeta y en teoría las lombrices van a ir a pasar buscar por la allá. comida Ay, a la qué otra padre. cubeta y ya tienes la otra para Como sacarla. tener tus mascotas de que tus hamsters que pasan por los tubos. Ándale, ándale, tal cual. Oye, está súper padre, Y- esa es una muy buena idea, la verdad. Sí, pero después lo que me pasó Ajá. fue que les tienes que hacer un hoyo abajo, porque si no se para- queda el lixiviado, Sí, sí, sí. o sea, en el fondo y se empieza, o Sí, sea, claro. a inundar. Ajá. Y y se me inundó, y entonces está así hecho un desastre ya O sea, no le hiciste los hoyos. No, porque no sabía, hasta después que un amigo mío que es biólogo, me dijo, oye, ¿y si le hiciste el hoyo abajo a la cubeta, verdad? Y yo así de que, ¿Qué hoyo? ¿por? Me dice, güey, porque si no se te va a llenar de lixiviado. Y en eso, o sea, estaba aquí en mi casa, la abrimos y veo así como agua, y yo así como de, no mames. O sea, este No. pedo ya está así catastrófico, ¿no? Entonces, lo que hice fue, como ya había un hoyo ahí en medio del huerto, o sea, yo no la quería poner ahí originalmente, pero como ahí estaba el hoyo ya, dije, bueno, ¿Y pues por qué había un hoyo? voy a echar todo aquí. Porque había una planta súper grande que sacaron de ahí Ajá. y se quedó, así, nunca lo taparon y se quedó ahí como el hoyo. Ajá. Y dije, bueno, está en medio del huerto, igual y puedo hacer la composta aquí y que alimente a las plantas, No, pues, o súper sea, buena idea. alrededor. Y sí ha funcionado, o sea, Sí, sí ha claro. funcionado. Sí, pues sí, qué buena idea. Sí. De ponerla a la mitad y así ya. De hecho, las Todo tu raíces de las huerto. plantas, o sea, he sacado de Se van de que... que para en medio. Ajá, ¿no? exacto. O sea, de que pues ya pasa el ciclo de la planta, Mm. o sea, ya está muerta y así, Sí. y la saco y la raíz va directo Para- a la composta. Qué interesante. Sí. O sea, el hecho de ver que sacas tu planta y todo se está yendo como Sí, hacia el centro es como el alimento para las literal, literal, plantas. Wow, qué padre. sí. Y regresando a la composta. Me quedé del mismo tema, continuando. Sí, de hecho en esa composta que tengo, te digo que tengo como una teoría. O sea, como dijiste al principio, o sea, yo literal hago el hoyo y le pongo, o sea, cosas que deshidrato en los deshidratadores solares, o sea, que sobran. O las cosas de la cocina, ¿no? O sea, de que cáscaras. Ahora le empecé a meter los rollos de Ah, cartón sí, porque sí. vi que subiste un post Sí. así de que metan los rollos. Y yo había usado los rollos, o sea, en otro tipo de cosas como de Ajá. permacultura para hacer camas y así, Sí, y sí, sí. retención de humedad. Entonces me hizo como mucho sentido y dije, pues sí voy a meter los rollos Sí, claro. a la composta. Y bueno, Como conectando cosas de que si lo puedo usar allá, porque aquí se puede en la exacto, composta. exacto. De hecho, te sirven como el carbón de la composta. Ajá, de hecho, Ajá. todo lo que es café Sí, básicamente. es carbón, Sí, sí, básicamente. sí. O todo lo que está seco es carbón. Ajá. Y bueno, mi teoría es que todo lo que meto Ujú. no trae ni cáscaras de cítricos ni Por chiles. las lombrices, ¿no? Ah, porque las lombrices, pues, o sea, se queman Sí, claro. con los ácidos. Ujú. Todo eso lo pongo en la superficie de la composta y las cochinillas llegan y se lo comen. En serio. Entonces lo compostan también. Guau. Entonces mi teoría es que el pH de la composta adentro es más alcalino, Ujú. igual y no tan alcalino, más neutro, Sí. y el pH de la composta en la superficie es más ácido, porque las cochinillas compostan todas estas cosas. No ¿En sé si mi serio? teoría Eso no sea real. sabía. Pues yo creo que sí. O sea, puede ser. Porque nunca he medido pH o así ahí. Sí, no, pues no. Pues está súper bien, o sea, al final de cuentas está... Pero entonces, todos los demás residuos, haces hoyo y los pones, y solo Ajá. los cítricos los pones arriba. Ah, en la superficie. O sea, haz de cuenta aquí encima. Si esto fuera la composta, los pongo así Ajá. sobre la tierra y ya las cochinillas llegan. O los tapo con algo, o sea, Sí, súper bien. mm. No, acá en nuestra composta, como está en un terreno abierto, siempre llegan vacas. Ah, sí, sí, sí. Y yo de vaca, no te comas nuestra composta, pero pues bueno, o sea, al final, las vacas se comen de todo, de que las cáscaras de naranja, o sea, todo completo, y digo, wow, qué padre. O sea, Sí, pues, obvio las dejo comer, pero pues sí es como de, bueno, ya, con permiso, vamos a seguir con el proceso. Porque literal llegan y se ponen de que en medio de la composta y yo de amiga, por favor, déjame trabajar. nos dejas trabajar. Pero pues les encanta, siempre llego y la composta al final, pues ya ves que le tienes que poner como una capa de secos encima, pues gruesa. Para que retenga la humedad. Ajá, sí, sí, para que retenga la humedad y pues aparte para que no esté tan húmeda. Mm. O sea, es como ambas cosas. Es que es como un balance súper extraño de que Sí. tiene que estar húmeda pero no tiene que estar seca. Y bueno, pues ya la cubrimos con pasto seco
y al final les ponemos unas palmeras como para que las vacas no... De las como costras estas de la palmera. Ajá, las costras y también las hojas, o sea, parece ahí como una fogata de brujas. O sea, la dejamos así como todo en pico y parece una fogata de brujas, pero... Qué chistoso. Sí, está súper extraño. O sea, que tú vas pasando por el terreno y ves así de que montoncitos pues así, de palmeras, ¿no? Y hay veces que llegamos y ya las movieron las vacas porque pues ellos van a ver qué encuentran, sí. Pero, pues sí, está muy interesante. También hay perritos por ahí en la composta. Sí, en la composta siempre hay. Una vez me sorprendió uno porque ya ves que adentro de la composta pues está caliente, ¿no? Por el súper caliente, sí, o sea, tipo, yo estaba impresionada en mi composta de mi macetita de este tamaño, que decía, wow, está hirviendo acá, o sea, está impresionante de que metes el pico y pues ya saco como un pedazo. Sí. Ajá, y empieza a salir de que un buen de humo y metes la mano y está hirviendo. Sí, no puedes dejar la mano ahí. No, te quemas. De hecho, yo he visto gente que tiene así de que proyectos de permacultura y así, y meten de que una resistencia a la composta y la composta la ponen, hazte cuenta, atrás de la casa. Y con eso calientan el agua para bañarse y cosas así. De que con la composta, o sea, doble uso. Está súper, o sea, yo nunca he estado en un lugar donde lo hagan, pero sé que lo hacen. ¿Para calentar? Para calentar el agua. Sí, claro. O sea, de tan caliente que es la composta. Sí. Le meten como un pedazo de metal. Sí, las he visto. Y calienta así. Sí, nuestra composta todavía no está tan grande. Es que a pesar de que son demasiados, o sea, tipo la semana pasada fueron 500, te he dicho, sí. 500 kilos de residuos orgánicos. Tú dejas tu composta ese día y dices, wow, está gigante. A la siguiente semana es la mitad, o sea, la primera semana que hicimos el proyecto, dije, alguien se la llevó. Dije, ya no hay nada. Dije, ¿se acabó? De qué buen adiós proyecto. Pero no, o sea, es que es demasiado... Pues sí, se descompone. Supuestamente como de 100 kilos, solo se hacen 5 o 10 de composta o algo así. O sea, es muy poquita la cantidad que se obtiene de composta. Con respecto a la cantidad que traes de residuos. Que se obtienen. Cuando deshidrato cosas, o sea, ahorita que dijiste eso, lo primero que pensé fue cuando deshidrato cosas, el peso es como 80 o 90% agua, ¿no? Sí, claro. Si deshidratas 1 kilo de tal, te quedan 100 gramos. No pesa nada. Lo mismo. Sí, exacto. Entonces, pues está impresionante. Mucha gente es como de, oye, ¿cuándo va a estar la composta? Y yo, de que es que tu cubeta que me das se hace nada, o sea, es muy poquito. Entonces, sí, es como, pues sí, tener esa conciencia y ese conocimiento de que todos tus residuos, aunque sean millones, te van a hacer muy poquitos porque pues se desintegran, ¿no? Y lo que tú dices, gran mayoría de estos residuos es agua, así como nosotros también. Sí. Somos agua. Todo es agua. Entonces pues está impresionante, ¿no? Como de tanto se puede hacer tan poquito. Y luego también algo que dices, obviamente cuando estás echando los residuos ahí huele terrible, ¿no? Porque sí. Hay unos que son súper frescos, ¿no? De que, por ejemplo, los de los restaurantes normalmente pues tienen a lo mucho 3 o 4 días. Pero hay unas personas que para que yo les recoja la cubeta pasan 15 días. Entonces, pues 15 días ya los residuos en una cubeta, pues sí es bastante tiempo. Hay unos que sí están de que la capa de hongo gigante encima, entonces sí huele muy feo al inicio. Pero a la siguiente semana ya cuando lo estás moviendo empieza a oler como súper rico. Entonces es impresionante, ¿no? Como de algo que te digo que eran residuos, lo ves y es tierra y huele rico. Y es tierra súper fértil. Sí, súper fértil. Porque no es como lo que te dices de que la tierra seca, gris, horrible, que no trae nada. Y yo no sabía eso, o sea, yo cuando empecé a hacer mi composta yo decía, pues todas las tierras son iguales, ¿no? La mojas y ya queda café. Pero no, o sea, sí es diferente y la textura, normalmente una tierra que no es fértil es, pues obviamente seca, gris y muy finita. Y la composta es como pachoncita. Exacto, es como esponjosa. De hecho, o sea, si tú agarras una tierra que está chida, pues, o sea, que es una buena composta, obviamente va a estar húmeda. Sí. Y la vas a poder apretar, se va a salir el agua y luego como esponja la va a volver a agarrar. Sí, exacto, es como una esponjita. Y tiene un olor así como muy característico. Sí, muy rico. De hecho, bueno, yo no sabía, te digo, este chavo que me está ayudando, ellos tienen, pues, sus vacas y cosas así. Y me dicen, huele a silo, ellos le dicen silo, no sé si ubicas qué es eso. He escuchado el término, bueno, pero no me acuerdo. Es lo que hacen para darles de comer a las vacas y es básicamente composta. Bueno, revuelven la caña de azúcar
pero no sé qué parte de la caña, o sea, como el desperdicio de la caña, y lo revuelven también con pasto, y pues básicamente es una composta, ¿no? Pero, pues bueno, eso es lo que le dan de comer a las vacas. Y me dice, es que huele así, y yo, pues es que al final es lo Es lo mismo, o mismo. sea, siempre algo que he escuchado es que la composta la hagas como la hagas, o sea, huela feo, huela rico, le eches muchos secos, muchos verdes, va a terminar sucediendo, ¿sabes? O sea, van a regresar los nutrientes porque al final es un proceso natural Claro. de la naturaleza, de la vida. Y nada más lo que estamos haciendo nosotros es imitarlo, ¿no? Ujú. Y pues ya, o sea, ciertos tips para que no huela tan feo en tu casa o para que se haga más rápido, pero eso ya es como extra. Lo que tú dices, o más bien, sí, ¿no? Lo que te dije hace ratito de que va a pasar. Sí, claro. Sea como sea que lo hagas, Ajá, exacto. va a pasar. Entonces no se preocupen los que tienen composta de que, ay, mi composta huele mal, porque... Es que cuando llegó Pau, le dije que tenía una composta ahí afuera. Y le dije, a ver si no me dices que estoy bien pendejo por alguna No, razón. no, te digo, la composta es algo natural y va a suceder como sea que Sí, la tengas. Entonces, es básicamente biodegradación de las cosas sí, es lo más natural orgánicas. del mundo. De hecho, Ujú. también me sorprendió que cuando llegué con este chavo, es nuestro, le digo nuestro trabajadorcito porque está chiquito. Y, o sea, está chiquito de edad, pues. Ah. Yo creí que No, chiquito no, de no, tamaño. es un chavito. Mm. Y le digo, yo o sea, obviamente le quería explicar como la importancia de hacer composta, el proceso, porque pues es importante que él sepa qué es lo que está sucediendo ahí. Y le digo, por ejemplo, ¿tú qué haces con tu basura de tu comida y todo eso? Me dice, pues le echamos atrás en nuestra casa en un hoyo. Y yo, pues sí, totalmente, eso es lo que todos deberíamos de hacer y pues obviamente ellos no viven en la ciudad, Claro. entonces no ha de pasar ni siquiera el camión de la basura. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues lo que deberíamos de hacer todos, hacer composta en nuestra casa, reciclar nuestros residuos orgánicos, por así decirlo. Y pues ahí te das cuenta, ¿no? Como de el cambio de vivir en la ciudad y vivir como en las afueras. Claro, es una mente completamente distinta. De Sí. hecho, o sea, ahorita que estás diciendo eso, estaba pensando así como, Ujú. lo que pasa es que la gente que vive en una ciudad y con comodidades y que no está educada para ese tipo de cosas, o sea, tú le enseñas la composta y te aseguro que si agarras 10 personas y de esas 10 personas ninguna sabe que, o sea, sabe nada de la composta y les abres una cubeta a cada uno enfrente que huela feo o que tenga el hongo, te aseguro que más de una persona, o sea, quien te hasta guacarean y así, ¿no? Sí, claro. Y también, pues esa idea de que todo tiene que ser rápido, ¿no? Como ahorita que me decías, es que me preguntó una chava que cuándo iba a estar la composta. Ujú. Y así como, oye, pues es que, Sí, para empezar me sí. estás dando una cubeta así, que va a acabar siendo algo así, y Ajá. que tal vez, o sea, aunque nada más así, pues va a durar, ¿qué? 3 semanas, un mes Sí, sí, sí. en compostarse, dependiendo, o sea, Más el de proceso de muchas cosas. maduración, ¿no? Que Exacto. todavía dura muchísimos meses más. Exacto, exacto. O sea, es ese como contraste de mentalidades de una persona que vive, o sea, en un área Pues sí, rural o rural, natural ajá. a alguien que vive en una ciudad y está educado de Sí, que todo cierta es forma. rápido, ¿no? Y también el hecho de consumir y desechar, que es lo que Exacto, hacemos ahorita, consumimos y desechamos. Y en todos los aspectos, o sea, en nuestros aspectos alimenticios, en la manera de vestir, exacto. en los productos que compramos. Entonces, te digo, la composta no solo es el reciclar tus residuos orgánicos. Bueno, yo le digo reciclar porque sí se Sí, es un entiende, ¿no? O reciclo. Ajá, sea, sí, sí, o sea, estás reutilizándolos. lo estás pasando por un nuevo ciclo. Eso es Ajá, reciclar. exacto. Entonces, la composta no solo te sirve para eso, para darle un nuevo uso a tus residuos orgánicos, como que si lo piensas va más allá de eso. O sea, cuando empiezas a hacer composta, ok, ya empiezas separando tus residuos, pero tal vez poco a poco te vas haciendo consciente de, ay, bueno, tal vez puedo empezar a llevar mi botella, ¿no? Como que te vas metiendo en este mundo de... O hasta separar la basura. Así de Ajá. que una caja para plástico, una caja para vidrio, Sí, y una caja para eso esto. es algo que de verdad no tenemos la cultura y está impresionante. Yo hasta hace poquito empecé a reciclar, o sea, tipo, yo lo que sí intento es como no comprar cosas que vengan en empaque, pero pues ahorita es muy difícil, ¿no? Hace poquito decía en una historia eso de que no puedes comprar todo a granel, o sí se puede, pero también nuestra vida es así, Ujú. ¿sabes? No podemos estar como antes en las granjas de que tenían todo el tiempo y pues querían pan, pues cocinamos pan y todo sin residuos. Ahorita pues nuestra vida como que demanda un poquito más,
pero a pesar de eso sí se pueden hacer cambios, ¿no? O sea, todo está Sí, claro. en querer y en dar ese esfuerzo de Sí, ok, voy y a no cambiar. inclinarte, o sea, del lado de la balanza de la comodidad, de, pues ya voy a comprar. No sé, o sea, por ejemplo, vas al súper y la gente ni siquiera ve qué está comprando muchas veces. Sí, no, no, Entonces, así no. como, no mames, o sea, compra lo que necesites porque de todos modos vas a generar basura. Sí, o sea, o sea, eso siempre va a pasar, ¿no? La basura siempre se va a generar. El qué haces con ella Ajá, es... y cuánta cantidad de basura generas dependiendo de las necesidades que tienes Sí, también, exacto. Tipo, yo veía una amiga que... Como que este tema de la sustentabilidad y de no desperdiciar y solo tener... O sea, consumir lo que de verdad necesitas. Siento que siempre ha estado como en mi vida. A pesar de que, tipo, en nuestra cultura no está como muy arraigado, muy presente eso, ni en mi familia, para nada, ni en mi escuela, o sea, en ningún lugar en ¿no? sí. No sé, como que yo ya tenía ese chip, ¿no? Sí, claro. Y me acuerdo que a una amiga son muchos en su familia, siempre compraban de que su lunch era como un Danet, un Yakult, una botellita de agua y todo venía como en empaque, ¿no? Y yo así, o sea, los veía que comían y todo lo tiraban y yo de, ¿no se te hace más fácil comprarte una botella y que ahí te pongan El agua. tu agua? O sea, no sé, como cambios súper chiquitos, ¿no? Y Ujú. súper, que pueden parecer tontos, pero sí hacen como Sí, una impacto. diferencia, ¿no? Un cambio. Y bueno, hablando también de cambios de composta, ahorita que, o sea, que estamos o sea, tocando estos temas, un cambio, o más bien, pues si estás cambiando el trabajo de las personas, bueno, eso es un tema que a mí me encanta. Como el hecho de separar tus residuos, le estás dignificando el trabajo a las personas que sí recogen tus residuos y que quieren separarlos o aprovecharlos. Más que nada, obviamente, por un tema económico, porque de ahí ellos obtienen, pues sí, dinero. Claro. No tanto porque, ay, voy a salvar el planeta y voy a ser pepenador y voy a separar el PET. Pero siento que también es un tema como un poco más humano, ¿no? Y el hecho de decir, voy a separar mi orgánico y mi inorgánico para que estas personas que van en los camiones sea como su trabajo un poco más Sí, fácil. Porque de hecho, y todos los de los agradable. camiones. Ajá, claro. Sí, porque ha de ser horrible. O sea, Sí, pues no. yo jamás he tenido esa experiencia, ¿verdad? No, Pero claro, ha nadie. de ser horrible agarrar una bolsa que está toda revuelta de cosas que no sabes ni qué estás No, agarrando, o ¿no? sea, tan solo nosotros en nuestro propio bote de basura, nadie mete la mano. O sea, se nos cae algo y es como de, De. ay, se cayó. Pues bueno, ni modo, ya. Lo que sea, ¿no? Y ellos, sin embargo, tienen que abrir las bolsas y buscar qué sí se puede aprovechar, ¿no? Ajá, y que no. Sí, entonces ahí Sí, sí. también es como, bueno, si no lo haces por el planeta, hazlo tal vez por las personas o busca tu motivo, ¿no? Claro. Sí, tipo, hay mucha gente que es vegana por los animales, hay mucha gente que es vegana por el cambio climático, hay mucha gente que es vegana por miles de razones, ¿no? Pero el punto es como buscar tu razón y hacerlo. Ok. Hazlo por lo que ¿Tú eres quieras, vegana? pero no soy vegana totalmente, Ok. pero sí, tipo carne, pollo, ya no consumo. Mm. Lácteos, ¿O sea, eres de vegetariana? repente, ajá, sí, soy vegetariana, Mm. pero estoy intentando como hacer El la change. transición a vegana. ¿Tú? No. ¿Tampoco? No, o sea, yo estoy súper metido en temas de conservación. Ujú, O sea, me gusta mucho o sea, los temas de conservación de especies, sí. tanto de fauna como de flora. Ujú. Y, o sea, tengo como mucha información, entonces es un rollo. Yo jamás sería vegano, por ejemplo, No. porque no somos animales herbívoros, Sí, no, o sea, sí. somos omnívoros, o sea, de naturaleza somos omnívoros. Ajá. Uno. Sí, sí, sí. Dos, o sea, yo no sería vegano, por ejemplo, amo a los animales, pero no sería vegano por el hecho de matar animales, porque la industria de la agricultura es igual o peor. Sí, claro. O sea, de las cosas que más contaminan el mundo es la agricultura. Sí, porque hay Aguas, piso, deforestación. ajá. Y aparte hay miles de químicos de por medio, Ujú. hay alteraciones genéticas Sí, sí, que sí. también impactan la tierra. Y todo ese tipo de cosas afectan al piso Sí, al directamente suelo. y también al agua del Ujú. planeta. Entonces, o sea, yo no sé, como que yo, o sea, en mi opinión personal, no lo considero como una opción ética Ajá. comer plantas para salvar animales, Sí, sí, sí. considerando
que tiene otro, o sea, impacto completamente suyo, ¿me Claro, entiendes? claro. Ahora, y mucha gente me va a odiar por esto. De que un mal tema. O sea, yo por ejemplo, leyendo acerca de temas como la conservación, Ujú. uno de los mayores impactos positivos en la conservación de especies es la cacería. Sí, claro, porque estás, o sea, es algo que tiene que pasar, ¿no? Como en la cadena, si no te los comes, pues de todos modos ellos se van a seguir reproduciendo y tiene que Sí. haber alguien que Ajá, exacto. nivele, ¿no? E incluso, o sea, y no nada más porque, por ejemplo, una población de venados se te puede salir de control Sí, claro. brutal y acabar con un bosque y acabar con cuerpos de agua y cosas así. Sí, Como en Yellowstone, ajá. extinguieron a los lobos. Sí, que Y luego después... se les hizo un pedote Y ya después metieron lobos y otra vez súper bien, ¿no? Metieron lobos, se hizo un balance otra vez, inclusive, o sea, resurgieron ríos, cosas así, pero dijeron, ah, pues ya, chingón, y luego los lobos se les salieron de control. Entonces, la bronca que tenían ahí es Cacería que tuvieron que poner. había toques de queda, o sea, en lugares como Montana y cosas así, había toques de queda, porque si Ay, salías que en la había lobos noche, y te comían. sí, sí, o sea, gente se moría porque las mataban los lobos. O sea, ahí tienes otra, o sea, tienes que observar, analizar y decir, ok, ¿cuáles son las opciones, no? O sea, si yo no quiero participar en la industria de la carne, que es una pinche basura también, Sí, porque también. para nada lo estoy defendiendo, No, o claro, sea, claro. toda la industria de la fábrica de carne es horrible, tanto de pollo, o sea, tanto de Sí, aves el como producto de... animal Ajá, está exacto. terrible. Entonces, que tú vayas y te pongas una putiza, porque es una putiza salir a cazar un animal, Sí, o sea, y que exacto. necesitas un permiso y que te van a dar un permiso porque la población es extensa o porque ya tienes muchos, no sé, machos de edad alta que Sí. están matando jóvenes porque se quieren quedar con las hembras, cosas así. O sea, si tú vas y matas a un venado que ya pasó su ciclo reproductivo, Ajá. o sea, que aparte está haciendo, o sea, mermando a la especie, y que aparte tú lo estás matando de un tiro que si haces bien tu trabajo, o sea, va a caer como en un segundo el animal Ajá. y va a tener una muerte rápida, Sí. en vez de que lo mate un puma o un lobo, o sea, un Sí, o oso, si sea, estás es en otro lugar proceso que es también mucho más natural, ¿no? O caótico, claro. sea, Pero la gente no lo quiere ver. O sea, la gente ve el venado y dice, oh, el venado está súper no, bonito. yo entiendo eso. O sea, yo entiendo que podemos comer animales porque los animales comen animales y porque antes también nosotros comíamos animales. O sea, en lo que yo no estoy de acuerdo es, uno, en la industria de la carne que está Horrible, terrible. horrible, horrible. Y aparte vi un documental que se llama Game Changers, no sé si lo has visto. Ah, no, no he visto eso. ¿Qué Bueno, quieres decir? velo. Este habla, tipo, yo he escuchado mucho, te digo, de estas personas que dicen, es que si eres vegana, hay dos tipos de veganos. Los veganos que son veganos como por cuestiones físicas y los otros por los animales, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice vegana por los animales y está padre, o sea, también por eso. Pero este documental habla más como de cuestiones físicas, de cómo antes los humanos no consumían tanto, pues sí, tantos animales Ujú. y consumían más como leguminosas, plantas, frutas Sí, claro. y este tipo de cosas. Y cómo sus cuerpos eran más grandes. Y en el documental habla de diferentes atletas que son ahorita, no les dicen veganos, les dicen plant-based, porque Ujú. veganos es por los animales. Ah, ok, eso no lo sabía. Ajá. Sí, o sea, veganos son las personas que no traen ni siquiera como algo de piel, ¿sabes? O sea, es literal nada de animales. Y plant-based son personas que es un poco más en como la salud, ¿no? Ujú. Entonces yo tal vez, o sea, sí no me gusta la industria de la carne ni como todos los efectos malos que conllevan. Es súper contaminante también. Sí, O sea, súper todos los gases. contaminante, deforestación, o sea, consumo de agua excesivo, mil cosas, ¿no? Que Sí, yo no digo, ok, manches. lo voy a dejar de hacer por esto, pero después vi el de Game Changers que te digo, se enfoca más un poco como en la salud. Está súper completo. Después velo, muy Sí. bueno. Y dije, ok, voy a dejar de comer carne también por estos otros aspectos. Tal vez después lo ves y platicamos otra vez y vas a ver O que sea, tal vez va a cambiar sí un poco. he reducido bastante mi consumo Ajá. de carne. Porque como dices tú, o sea, no es que tengas que comer carne diario Sí, tampoco. exacto. Pero es esa parte, o sea, esa parte como de que somos animales omnívoros. Sí, o sea, al final de Y cuentas, no. Yo no estoy en contra porque te digo, los animales comen animales y tú ves como un cocodrilo mata a un venado y está terrible y es lo oh, más sí, sangriento. súper caótico. Y hay muchos animales que se comen otros animales vivos. Pues es normal, ¿no? O sea, es Claro, es parte parte de. de la vida. Pero, pues sí, también la otra vez platicando con unas amigas había creo que es un comercial o algo así, pero era un comercial pero en vida real,
¿sabes? De esos comerciales que graban, pero sí, nadie está actuando. Y era un restaurante de cortes de carne y les decían de que, bueno, escoja su corte, perfecto, quiere esto. Bueno, y les daban de que una bata y de que ahora pase a A cortar. arrancarle y el señor así como de, Claro. oye, no lo voy a hacer. Es como de, si tú no lo Es harías, que ¿por qué lo compras? exacto, es que esa también es la parte. O sea, yo jamás he casado nada. Estoy hablando muy chingón aquí, es como, es que deberían casarla. Como, o sea, pero sí, o sea, sí tendría contemplado hacerlo en un momento de mi vida para poder dejar, Sí. o sea, para poder hacerlo, o sea, para poder conseguir el alimento de una forma ética. Ujú. Porque sí, a mí también me pesa mucho esa parte de que, ¿cómo es posible que estoy comiendo algo si no tengo la capacidad? De hacerlo. Sí, Tanto de porque matarlo como de, o sea, antes en las cortarlo. granjas los señores o bueno, todavía tienen sus animales y súper bien los crían, tienen una vida feliz los animales y bueno, amiguito, ya nos vamos porque tenemos que comer. Y está bien, pero ellos lo hacen, ellos los crían, los cuidan bien y después los usan para comérselos, pero pues como tú dices, no es una manera más sustentable y como tienen todo el ciclo de vida, no Claro, que los pollos estos de las industrias terribles que no claro, caminan exacto. y O si, historias muy tristes. ajá, o si vas a tener un ganado, pues que, o sea, mínimo, si vas a tener animales para consumo, Ujú. que mínimo esos animales tengan una vida digna bien, sí, durante claro. toda su vida, ¿no? Ajá. Que esa es otra cosa, o sea, olvídalo de la quesería. Sí, ya. O sea, si vas, o sea, puedes encontrar productos que están hechos de forma ética. Ajá. En la carne, llámalo grass fed y llámalo, o sea, de que o sea, no O sea, haya, que libre pastoreo. ajá, todo eso. Y en la parte de las plantas y la agricultura, pues que sea orgánico y que, o sea, haya rotación de cultivos, Sí, porque es este que tipo de todo tiene cosas. que ver, Es un balance. Sí, y está cañón, o sea, ahorita en esta vida tener ese balance, yo digo, ok, quiero tener mi huerto y tener todo lo que yo pueda consumir, pero está difícil, o sea, estamos Sí, acostumbrados a sí, sí. obtener frutas todo el año de todos los De la que tipos. quieras, del color que quieras. Porque Y vas al súper y está y lo agarras y ya. ajá, y yo antes tenía un árbol de duraznos y solo daba duraznos una vez al año. Y solo podía comer duraznos una vez al año, Y ¿sabes? piensas, ¿cómo chingados lo encuentro en el súper si este árbol Diario. me está dando nada más? O sea, un mes, 2 meses, haz de cuenta. Sí, exacto. Entonces está impresionante como ese y digo, uy, es todo un tema, ¿no? Y está Sí. difícil y a veces digo, ay, a veces solo quisiera vivir en una granja y tener mi cultivo, pero está imposible. Está cabrón. O sea, ahorita sí está tal vez no es imposible. No, no es imposible. De hecho, Pero no sé si has escuchado creo que se llama La Ecovilla, que están yendo hacia Sierra Lobos. no, están en otro país. Ah, ya, en Puerto Rico. Sí, los Sí, sí, sí. amo, está cañón. Sí, está súper chido. Esos güeyes son de permacultura. Sí. Entonces digo, bueno, tal vez algún día pueda vivir como ellos. Ese estilo de vida está súper chido. Está súper padre, ¿no? Un día quiero ir. ¿Sí sabías que puedes ir ¿Sí? y vivir ahí con ellos? Ah, no sabía que tanto, pero... Sí, o sea, O bueno, sea, sí sabía que puedes ir. no sé si en la Ecovilla, pero no sé cómo se llama este señor de la Ecovilla, pero sí se llama Ecovilla, ¿no? Sí, creo que sí. Pero él hizo una isla, Ajá. compró una isla que se llama Punta Mona, Ajá, y sí. ahí sí es donde tú puedes como ir y vivir y estar ahí un tiempo. Creo que puedes estar como máximo 6 meses o algo así. Entonces está padre. Sí, Como está ir chido. mínimo a vivir como la experiencia de que sí se puede y cómo existe un balance total en ese lugar y que sí se puede, es lo más importante y impresionante. Que ahorita yo te digo, ay, está difícil, pero ellos lo están haciendo, ¿sabes? Entonces tal vez no está tan difícil, solo son nuestras ganas de querer hacerlo. Claro. Son conceptos, o sea, que nuestra mente es así como, no, es que no se puede. No, Sí, es que ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. Porque pues no, o sea, vivimos nacimos en la ciudad y seguimos viviendo aquí, entonces no conocemos este tipo de vida, pero... Exacto, pero es una perspectiva distinta, nada más. Pero está padre, tipo yo sí me animaría a irme. Sí, yo también. de, que, Fácil. de que ya investigué cuánto cuesta y todo, o sea, yo sí me quiero ir. Ya traes el research. Sí, claro, estaría muy padre, la verdad, cómo tener esta experiencia. Entonces, hay que pensar para Sí. ir. Está chido. Sí, bueno, ya sí nos súper desviamos de 1000 temas. Sí, es que si los Veganismo, veganos y composta, que es que todo es un... Ajá, todos son... Lo engloba, o sea, ¿no? todo en el mismo lugar. ¿Tú has tomado algún curso alguna vez de algo? O sea, con respecto ¿De a... esto? Ajá, o sea, que tengan que ver, por ejemplo, con la composta. Como, por ejemplo, permacultura o... No, pero sí quiero, o sea, sí he estado investigando. Te digo, llevo muy poquito
no haciendo composta, pero como ya más metida en estos temas, pero sí he querido como tomar estos cursos o, pues sí, conocer más, ¿no? Al final uno nunca va a terminar de saber todo y Claro. está chido como conocer los puntos de vista. De hecho hay un chavo que me habló de, creo que es Oaxaca, creo que sí. El punto es que tiene una granja, no es una granja, sí es una granja, no, no es una granja, tiene animales. Un, ¿cómo se dice? Donde ponen plantas y estas cosas. ¿Cultivo? Sí, un cultivo. Y todo es como tú dices, de que permacultura y hacen todo esto y está súper padre y ellos dan un buen de cursos y he querido ir, pero pues obviamente es hasta Oaxaca y ahorita por lo de la pandemia lo tienen un poco como en stop. Sí, claro. Pero hacen esto y dices, ok, ya hay más lugares en México donde están haciendo cultivos sustentables y pues está súper padre conocer como más gente que sí está metida en estos temas. Claro. De hecho, si te interesa, yo tengo unos amigos que están aquí en San Luis de la Paz, que es aquí en Guanajuato. Ah, súper, súper. Nunca había escuchado de San Luis de la Paz. Es que es un pueblazo así de que en medio de la nada. O sea, llegas ahí y dices, ¿qué onda? No han pasado los últimos 20 años aquí, ¿no? Pero está chido. De que y sí, ellos, o sea, ellos tienen, bueno, ellos se llaman Rancho Uja. Un saludo de esos güeyes. Y yo ya los conozco desde hace ya varios años. He tomado 2 cursos de permacultura con ellos. Ay, qué padre. Y uno de, no sé si conozcas el término, ¿cómo es? Un alemán lo desarrolló que se llama Rudolf Steiner. Biodinámica se llama. ¿Sí has escuchado eso? Sí, o sea, no sé exactamente qué es, pero sí he escuchado. No sé si creer en eso, porque está así como muy místico científico. Pero también tomé como, bueno, no tomé un curso, ahí fui nada más como un voluntario de un fin de semana cuando tenía un curso de esos. Pues básicamente así como que une ciertos elementos, así como popó de vaca y ciertas plantas y hace así como una mezcla. Y luego la centrifugas hacia un lado y luego hacia el otro y la expandes por el terreno y así. Es un trip súper Pues seguro místico. sí tiene sentido. Ajá, sí, investígalo si quieres. O sea, está chido. Esto es como un ritual, haz de cuenta. Pero a lo que iba con esto es que, o sea, si quieres te puedo pasar el contacto de estos güeyes porque ellos dan curso todo el tiempo y su rancho todo el tiempo, o sea, siempre aceptan gente y tienen ahí los cultivos. Y está súper chistoso porque es un desierto completamente. Y sin embargo, hacen un buen de composta, hacen los cultivos con todo y que es un calor y un aire brutal. Sí, es que el clima también tiene mucho que ver. Sí, el clima está cañón. La captación de agua es un sí, ahorita que en México nos estamos quedando sin agua. Sí. También es todo un tema. Sí, está cañón, o sea, como ahorita la sociedad y los gobiernos como que no se están centrando en esto que yo siento, tal vez tú también, que es muy importante como enfocarnos más en este tipo de vida sustentable. Claro. No ¿Sabes? sé, hacer cambios y siento que el gobierno no. Es que yo siento que eso de lo que estás hablando es una perspectiva muy de nuestra generación, que yo creo que es súper esencial. O sea, el medio ambiente, o sea, la preservación de la tierra, la preservación de todo. Claro, porque nos importa, porque es lo que nos toca, ¿no? Exacto. Sin embargo, la gente, por ejemplo, de la edad de los presidentes que tenemos hoy, no quiero mencionar nombres, pues esos güeyes están viejísimos y vienen de una educación no donde... les importa. Exacto, vienen de una educación donde no importa eso. Así como medio ambiente, no mames. ¿Qué es eso? Me voy a morir en 15 años, o sea, me vale madre ese pedo, ¿no? Sí. Y así como, güey, pues sí. Tú, o sea, pero yo no. O sea, yo quiero vivir muchos años, o sea, de verdad un amigo hace unos días me decía que no, échale ganas, y yo decía, o sea, neta le quiero echar ganas porque yo de verdad quiero vivir grande y quiero tener un buen estilo de vida, o sea, una buena calidad de vida cuando esté grande y no quiero estar peleando por agua o sufriendo por cosas así que no está chido y que seguramente nadie quiere vivir, pero pues tal vez todavía no se quitan esa telita de la cara. Exacto. De decir, oye, esto es una realidad y no va a pasar en 100 años, o sea, te va a pasar a ti y pronto, ¿sabes? Entonces, sí está cañón. Oh, sí está cañón. Y de hecho, pues, tu proyecto tiene mucho que ver con eso, porque la regeneración de la tierra es clave para que esto que dices, o sea, nosotros lleguemos a una edad, o sea, grande
y que no estemos valiendo madres porque no hay recursos, porque no hay tierra en la cual podamos hacer agricultura, Exacto. no hay agua con la cual podamos hacer, o sea, sobrevivir, Nada. pues. Yo siento Sí. que Elon Musk dijo así como, o sea, ha de haber llegado a una conclusión y de haber dicho, ok, la Tierra estoy seguro que se va a acabar en 2030. Y ya vamos a hacer algo. Ajá, y luego pensó así como, ¿qué será más fácil, salvar la Tierra o irnos a Marte? Sí, pues, Y ese irnos güey a dijo, Marte. vámonos. Sí, de hecho creo que leíste la bibliografía, ¿no? Ah, no, ahorita apenas lo estoy leyendo. Ah, O sea, ¿lo cuando estás subí la leyendo? foto fue el día que me llegó el libro. Ah, ok, no, Pero yo lo ya acabo de terminé. empezar. Ah, ¿sí? Yo ya lo terminé, Ah, qué está muy chido. bueno, sí, sí léelo. Voy en el primer capítulo, de hecho. ¿En serio? No, pues entonces está bien. O sea, cuando este güey apenas le está diciendo así. O sea, Sí, que lo que todavía está entrevista. con su campaña de internet, ¿no? Ajá, y, o sea, que apenas lo acaba de entrevistar y que. Sí, Que está lo conoce el buenísimo güey ese así libro, como me que- encanta. Cuando vi que lo estabas leyendo dije, algo en común. Muy Sí. bien, vamos a poder tener tema Soy en súper común. fan de ese güey. Ese güey Sí, como que está sí le gira cañón. el coco. Yo no era súper fan, o sea, era como de, pues súper padre lo que hace, ánimo, quiero un Tesla y ya. Haha, Tesla. Pero ya que lees como su historia y ves lo que hace, Está cañón. ajá, a mí me impresiona. Siempre mi mamá me dice, no, es que ya no hagas tantas cosas, ¿cómo vas a poder con tanto? Y yo, mamá, este chavo Sí, o sea, a mí viajaba también. 3 días y vivía no me recuerdo, creo que en Los Ángeles, no sé si es en Los Ángeles. Bueno, se iba donde estaba Tesla y después los otros 3 días se regresaba a donde estaba SpaceX y después se iba al fin de semana con sus hijos y tenía tiempo para todo. Digo, claro que podemos con esto, solo hay Ajá, que es cambiar el chip. Eso pasa. Y está súper chido. O sea, la gente que hace ciertas cosas te genera un reflejo y eso te inspira para poder hacer más cosas, ¿no? Ajá. Es como, así como, si este güey está haciendo todo esto, ¿por qué yo no puedo no ver Netflix una puta hora e invertir ese tiempo otra en, cosa. ajá, en cualquier cosa? Sí, la verdad, leer bibliografías, obviamente, de gente importante Claro. que te inspire o que te mueva, está cañón, porque te das cuenta de cómo son personas normales. O sea, digo normales porque están cañones, o sea, por algo están donde están y hacen lo que hacen, ¿no? Pero si ellos pueden y tú también puedes hacerlo, ¿no? Como que lo que dices te inspira el hecho de Claro. ver a otra persona que sí lo hizo y conocer como todo el trasfondo de su vida, está cañón. Sí, Pero sí. sí. Sí, lo que dices es importante, que este chavo pensó en mejor hacer un plan para irnos a ¿A Marte Marte? que quedarnos aquí. O sea, Pero yo está siento como que ese güey dijo terrible. así como, ¿en qué me va a tardar menos? ¿En salvar la Tierra o en Es que evacuar la Tierra? Tiene sentido, ¿no? Las personas que se van a llevar a Marte, van a ser poquitas y tienen un chip totalmente diferente. Es como decir, vamos a hacer un nuevo planeta sustentable, que esto y que el otro. Y las personas que están aquí, que son no sé cuántos millones de personas, está imposible, en buena onda. Yo creo que sí es. Bueno, no hay imposibles, pero sí está un poco difícil cambiar la mentalidad de todas y cada una de las personas para hacer un cambio total y que no se termine todo en unos pocos años. Claro, y es que quieras o no, o sea, la mentalidad es súper hereditaria. O sea, igual y nuestros papás no tenían tan inculcada la educación ambiental, Sí, así, pero nosotros sí lo traemos más. También es el tiempo en el que vivimos, porque, o sea, ¿tú en qué año naciste? 98. O sea, tú y yo todavía estamos así como en la edad de que nacimos y todavía el internet no era así como, wow. Pero ya. Y ya a partir como de los 2000 y cachito, Ajá. o sea, ya era... Sí, ya vivieron con internet. Ajá. Y nuestros papás todavía está así como la mitad, así como no internet, sí internet. Sí. Entonces, obviamente, el nivel de desarrollo que tuvieron ellos y todavía sus papás antes que ellos era mucho más lento, o sea, así como pum, pum, pum. Y luego nosotros era del internet y el desarrollo así de que... Y todo, siento que las personas, pues sí, más grandes, todo lo que tienen es porque lo aprendieron de su familia o de alguien cercano. Y nosotros, o sea, nuestras generaciones, lo que aprendemos, sí, lo aprendemos una parte de nuestra familia, pero otra gran parte de lo que aprendemos es de toda la información que nos llega por medio de la tecnología, ¿sabes? O sea, nuestro teléfono, ¿cuánta información no te está llegando todo el tiempo? Oh, sí. De hecho, te escuchan esas madres. Ajá, sí, está cañón, es impresionante. Entonces, siento que pues sí, obviamente nosotros podemos tener como más perspectivas o más maneras de pensar que nuestros papás, ¿no? Como que ellos solo se enfocan en lo que aprendieron y ya. Claro. Y nosotros nos llegan 1000 fuentes y nosotros decidimos, esto me gusta, esto no me gusta, esto Claro. sí lo tomo.
O piensas algo, y yo quisiera creer que todo el mundo en esta generación lo hace. Piensas algo y dices, lo puedo comprobar porque tengo un celular en mi bolsa y puedo sacar y abrir una página de internet y Yo soy decir, así, es como sí, de, ¿qué es esto? No sé, ok, lo voy Sí, a pum. buscar. Ajá. Porque tampoco, o sea, a mí se me hace súper tonto asumir. Y eso es algo muy de la generación. O simplemente o sea, deja las de generaciones asumir, de pasadas. quedarte con la duda de... ¿También? ¿Qué es eso? No, pues quién sabe. Bueno, adiós. Sí, bye. Ajá, y ya nunca investigas o pues si no te pones a ver qué es. Y ahorita tenemos la posibilidad de hacerlo todo el tiempo porque todos vivimos con nuestro teléfono, estamos ahí y podemos tener información de lo que queramos, literal. De hecho, pues muchísima gente para la composta, antes pues tal vez necesitabas que tu abuelita te enseñara a hacer composta y ahorita, dude, métete a YouTube, o sea... De hecho, hay hasta diseños de compostas. Sí, hay mil cosas de información, PDFs. O sea, yo me puse... Primero, cuando empecé mi composta en mi casa, empecé viendo videos de YouTube, ¿no? Y páginas de internet donde eran como textos muy pequeños, ¿no? Y te explicaban muy poquito. Ya después, cuando dije, ok, voy a hacer una composta grande, necesito más información. Tal vez antes necesitabas ir con alguien experto en compostas, que tal vez era muy extraño encontrar uno. Y ahorita, en buena onda, te metes en internet y puse, no recuerdo qué de compostas, pero te salen documentos de 100 páginas, 200, y hay mil información. Y obviamente, si pones en inglés, todavía encuentras muchísima más. Porque el tema de la composta en México, creo que ahorita en todo México solo hay 9. Lugares que hacen composta. O sea, pero así grandes. como a gran escala. Ajá, sí, a gran escala. Solo hay 9. O sea, 9 en todo México es súper poquito. Siento que debería de haber una por estado. Y Mínimo, ¿sabes? Entonces, pues sí, en temas de composta estamos en el hoyo en México. No hay... No, y aparte, no hay mucho. o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el gobierno que tenemos, siendo tan anticuado como es, o sea, van a pensar, no mames, necesitamos un programa de compostas? Exacto, y mucha gente siento que tiene esa idea de que, oye, ¿yo por qué te voy a pagar a ti? Porque pues, o sea, lo que yo hago se cobra, ¿no? Porque es un servicio que así como, Claro. yo les digo, así como tú le estás pagando a la muchacha del aseo que te va a ayudar a hacer la limpieza porque tú no tienes tiempo, es lo mismo. Uh-huh. Todos deberíamos de hacer composta, pues si tú no tienes tiempo, pues yo la puedo hacer por ti, ¿no? Ajá, es un servicio y es un servicio. proceso también. Y la gente no entiende, de hecho me topé con este problema que una amiga súper emocionada de que sí, yo ya me quiero meter, o sea, yo no quiero hacerla ni puedo hacerla, pero te pago para que tú lo hagas. Me dijo, bueno, pero déjale digo a mis papás porque pues obviamente pues, la casa es de ellos y ellos pagan, ¿no? Y su papá le dijo como de, ¿yo por qué tengo que pagar? Porque alguien se lleve mi basura. Porque o sea, es que esa es la mentalidad. Ajá, de que ¿por qué tengo que pagar si yo la saco y se la lleva el camión y ya, ¿no? Y es porque, y digo, ¿y si le explicaste todo el trasfondo? O sea, los pros, los beneficios, todo. Me dice, sí le expliqué, Pau, pero me dijo que no, o sea, que para qué. O sea, como que no. Es que aparte la gente trae ese chip de que sacas la basura y desaparece el universo. Sí, y no es cierto claro que eso. no. De hecho, uno de mis, no proyectos, pero de mis siguientes cosas que quiero hacer es que quiero ir al relleno, que de hecho está muy cerca de donde yo tengo el terreno donde estoy haciendo la composta. Y quiero ir porque seguramente nadie de León hemos ido a ver el relleno o ver cómo están, porque siento que el hecho de ver las cosas te da una visión que dices, ok, esto es real, ¿no? Y lo que quiero es grabar y enseñarle a las personas que no les puedo decir, oye, ve al relleno, ¿no? Qué gran experiencia. Pero como ellos no pueden ir, yo lo que quiero es hacer es ir para que ellos vean que su basura sigue ahí en algún lugar y que se está acumulando y se están haciendo montañas de basura. Y que se van a morir y esa basura no va a estar degradada. Y va a seguir ahí toda la vida. Yo no sabía, o sea, esto lo supe porque en una de mis clases nos llevaron a un relleno sanitario allá en Guadalajara. Pues, o sea, bueno, no sé si sabes más o menos lo que ocurre en un relleno, ¿o no? ¿Con respecto a qué? O sea, ¿cuál es como el proceso? No. Bueno, llegan los camiones, los ponen, hay una aplanadora, aplanan, los cubren con una capa de tierra o hay veces que son como capas como de plástico y ya, los cubren y van otra vez, aplanan sí, van y haciendo cubren. Montañas de basura. Ajá. Y ya al final nos contaron que ya cuando se termina como esa montaña o ese espacio, lo cubren todo
y ya se hace una montaña y después le ponen pastito, bueno, no le ponen pasto, pero sí, o sea, dicen, la montaña que ves allá y tú veas una montaña verde, es basura. Y es impresionante, a veces no sabemos que estamos caminando sobre basura, exacto. De hecho, yo no sabía, creo, que el Parque Los Cárcamos antes era un relleno sanitario, Sí, o sea, y ahorita claro. es un parque. Y la gente decía, pues qué padre, ya es un parque, ¿no? Pero pues todo lo que hay abajo es... basura. Exacto. Que no está biodegradada todavía. No, y está contaminando todo el subsuelo y seguramente el agua que está abajo. El agua del lago. O sea, el agua que está ahí también. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que quiero hacer, como que la gente se dé cuenta, lo que tú dices, que su basura no desaparece cuando la sacan de su casa, que sigue ahí. Sí. Y de hecho, algo curioso es que cuando tú separas la basura, te das cuenta de que generas mucho menos residuos. Sí. Y por ejemplo, nosotros así de que a la basura del camión sacamos de que a la semana como una bolsita así. Nada. Porque como separamos todo, de que mi papá en su negocio, hay una persona que va y le toca el timbre y le recoge todo el cartón. Se lleva el cartón de aquí de la casa y le da todo el cartón que genera en la oficina. Y entonces no estamos tirando nada a la basura, se lo está dando a un señor que va a ir y lo va a llevar a un lugar de reciclaje y le van a dar dinero por ese cartón, ¿no? Exacto. O la señora que nos ayuda con la limpieza se lleva todas las latas, todo eso. Y creo que todo lo que es plástico también se lo lleva. Sí, también. Entonces al final acabamos sacando una bolsita así de cosas que no puedes separar, ¿no? O sea, supuestamente como el 17% es solo basura, o sea, todo lo demás es material aprovechable y el otro como 40% es también residuos orgánicos. Entonces en realidad la basura que generamos es súper poquita, pero pues no nos damos cuenta de eso. A mí también así... Porque va todo junto. Exacto, todo junto y todo junto nos sirve... Y sacas 3 bolsas a la semana así gigantes de basura. Sí, ¿no? sí. Así... Que muchas veces es hasta puro aire. Porque hasta la hueva de apretar las botellas. Sí, y así. o de compactarlo. Y a veces, te digo, son cambios que uno va haciendo poco a poco. Te vas metiendo en estos temas y te va gustando y va siendo cada vez más intensa. Mi mamá era como de, ay, no, hacer composta, ay, no, separar la basura y que limpie el tetrapack, cosas así que decías, ay, no, ¿por qué lo tengo que hacer? Pero después se te va haciendo como costumbre, ¿no? Y así como te levantas todos los días. Es un hábito, totalmente. Exacto, es lo mismo, entonces, pues ya, ahora sí a mi mamá le encanta y es como de, no manches, ya casi no sacamos basura, está súper padre. Y pues ya entonces son hábitos que hay que ir cambiando y que al final te terminan gustando y vas viendo como los resultados. Y vas viendo el cambio que genera. Sí, y si no los ves porque no estás viendo literal a la planta recicladora, pero mínimo ya sabes que eso no está en el relleno, ¿sabes? ¿Sabes que o en un río o en... Ay, sí, no, terrible. O en el mar. Ajá, o en el mar. Qué horrible. De hecho... dime. Tú. No, tú dime porque yo después ahorita voy a decir. O sea, lo que iba a decir es que justo hace 3 episodios estuve hablando con otra amiga mía que se llama Maru. Y ella es ingeniera agrónoma. Y ella trabaja en un cultivo de fresas orgánico. O sea, hablamos sobre la agricultura orgánica. Y mucho de lo que hablamos era de lo importante que es la regeneración del suelo para que cualquier cultivo orgánico sea ¿Y está aquí? sustentable. No, está aquí. León. Creo que está cerca de Silao. Pero... Como yendo a Irapuato. Ajá, como yendo hacia Irapuato. Qué padre. Sí, es que yo antes, bueno, como que tenía muchas carreras que quería estudiar y una de esas también era como la agronomía, sí. Pero ya después cuando se metían, porque en La Salle tienen agronomía y zootecnismo, o sea que también de animales dije, ay no, bueno, quiero trabajar con animales. Entonces pues ya me fui a ingeniería ambiental. Pero está súper interesante también como todo es que te das cuenta que sin los alimentos no vivimos y es lo más importante y no le estamos dando como esa importancia de regresar lo que ya nos dio una vez la tierra, regresárselos para que vuelva como claro, y naturalmente, o sea, sin ninguna modificación humana, porque justamente, o sea, ves que me preguntabas de las abejas y antes de que empezáramos el podcast. O sea, Einstein decía que sin las abejas nos morimos en 4 años. Y eso es porque, nada. Y eso es porque las abejas son el 90% de los polinizadores que hay en la Tierra.
O sea, las abejas se encargan del 90% de la polinización. Muchísimo. Sin las abejas, deja de haber plantas. Sin plantas, no hay animales herbívoros. Y sin animales herbívoros, no hay animales carnívoros tampoco. Sí, no sé, se destruye toda la cadena. Y de hecho, parte de la extinción de las abejas es por el mal uso de la agricultura. Y de todos los pesticidas y químicos que se agregan al suelo y ese tipo de cosas. Entonces, la rotación de cultivos tiene mucho que ver con la simbiosis entre las plantas y una especie, que en este caso son las abejas, por ejemplo. Que como que la gente no piensa que algo tan simple como una abeja puede impactar tanto en tu vida. Que dices, una abeja, ¿qué va a hacer? A lo mucho me va a picar y ya, ¿sabes? Pero no te das cuenta que sin esa abeja no comes y seguramente te mueres en lo que tú dices, en 4 años. Es impactante, es súper poquito. O sea, súper poquito. Pues sí, la gente sabe 4 años, pero 4 años se pasan volando. No manches. Eso no lo sabía, ese dato no lo sabía. Está brutal. Sí, yo también, bueno, obviamente en la ciudad casi no ves abejas y eso está muy extraño. Bueno, no es extraño porque casi no hay plantas, ¿verdad? De hecho, es que depende qué es lo que estés observando, por ejemplo. No, más bien, yo siento que más que la zona es la planta. Y bueno, la zona también tiene que ver mucho. O sea, está muy urbanizado. Sí, porque también había escuchado que, por ejemplo, yo tengo en mi azotea y ahí tengo un buen de plantas, pero yo lo que quería comprar era plantas de esas que atraen abejas. No sé cómo se llaman. Como polinizadoras. Ajá, o sea, hay varias. O sea... Sí, como especiales, ¿no? En las que atraen abejas, porque pues dicen que es mejor como tener este tipo de plantas en la ciudad, pues para que las abejas también tengan como más lugares, aparte de pues los parques o zonas como más rurales, verdes, ajá. Entonces, pues eso era como algo que... Es que te digo, hay muchas cosas por hacer, pero el tiempo se va rapidísimo. Entonces, pues estaría padre. Eso es lo que quiero hacer. Poner algo para... Bueno, no, poner esas plantas para atraer abejas. También he escuchado, bueno, no sé si has escuchado de las casas de insectos. ¿Cómo cuál? Son casas de insectos, es como un cuadro y tiene como ramitas, corchos bambús. Ajá. O sea, yo he visto esos, pero específicamente para catarinas. Porque las catarinas son... También buenísimas para matar son millones de plagas. Uno no lo creería, pero son depredadores y súper importantes. Súper cabrones. Sí, yo también, bueno, yo me acuerdo que antes veía más catarinas en la vida, en buena onda, y ahorita es súper extraño encontrarte una catarina. Tipo, yo creo que todos los de como nuestra edad, de chiquitos, se encontraban catarinas en cada esquina. Y ahorita, yo creo que un niño chiquito le pregunta de una catarina y sabe qué es porque ha visto... Iba a estar jugando en la tableta, así como, no sé qué es. Ajá, exacto. Está impresionante cómo los niños ahorita no... Bueno, por la tecnología. Siento que, bueno, este ya es otro tema, pero la tecnología o te ayuda muchísimo si sabes utilizarla o te echa a perder porque no estás como en contacto con... Pues sí, con el mundo real. El mundo real, la naturaleza, lo que de verdad está como ahí tangible que existe. Sí, exacto. Eso es otro tema. O sea, otro tema de los 20.000 que ya tocamos. Ay, ya sé. Qué tripa. Pues bueno, qué pero sí. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? No sé, hagan composta. si no, pues separen los residuos. Separen los residuos, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, también que hagan composta, porque si no, de todos modos va a terminar tu residuo orgánico en el relleno generando metano y otros gases. Pero es que estaría súper padre. ¿Cuánto te tarda hacer una composta en buena onda? ¿Tú cuánto te tardas haciendo una composta? Tu composta. Nada. O sea, como ya tengo todo separado, voy con una pala, hago el hoyo, pongo todo y por ejemplo, le pongo hasta arriba cartón nomás para que, como tengo tortugas en el jardín, sí, para que no escarben. Sí. Pero o sea, en eso de poner, o sea, escarbar, poner y tapar, yo creo que ni 10 minutos. ¿De verdad? Y siento que la gente y luego así como 1 o 2 veces por semana. Tantas, como tabús de la composta que no se animan a hacerlo y es tan sencillo, tan fácil y con tantos beneficios. Claro. Si les gustan las plantas, les va señoras, a la composta, claro. O sea, la composta es lo mejor que le puedes dar a las plantas. Sí. De hecho, hace una semana fui a una empresa que les hicieron su propia composta. Bueno, no, hicieron una compostera gigante para aprovechar los residuos que se generan ahí en la empresa, ¿no?
y había un buen de señoras que me decían, oye, ¿y para mis plantas? No, pues ya lo voy a hacer. Y había un señor que me impactó porque casi más las señoras se enfocan como en estos temas de las plantas y los huertos y así. Pero había un señor que súper lindo que me impactó que sí, es que yo tengo un huerto y me va a servir muchísimo, entonces sí lo voy a hacer. Entonces como que solo faltaba darle, por ejemplo, a ese señor como esa plática súper chiquita y de enseñarle cómo se hace para que lo empezara a hacer, ¿no? Sí, la motivación. Solo falta información, como difundir la información de lo fácil y lo bueno que es hacer la composta. Y como decíamos hace rato, de que piensas una cosa que crees que es mucho más difícil, pero eso solamente está en tu mente. Sí. Una vez que tienes la información ya dices, no mames. O tan fácil. Igual la primera vez, como no es algo que estoy acostumbrado a hacer, me tardo más o me frustro un poco así, pero ya luego... lo haces otra, y lo haces otra y lo haces otra y se hace súper fácil. Como tú con tus videos, ya. Ándale. Ya más, pero... Espero no haber tenido ningún error. Ahí hay otra cámara que no ha servido en los últimos 2 podcasts. Así que no es perfecto, pero... No, pero pues sí, como dices, yo digo que solo falta difundir más como la información y pasarlo como de boca en boca. Siento que es más fácil que alguien que ya conoces te cautive para hacer la composta que, no sé, yo que le explique a un público que tal vez no me conoce, ¿no? Entonces, las personas que ya hagan composta, digan que ya hacen composta y compártanlo con las demás personas. Claro, porque aparte la gente imita los actos. Sí, exacto. Como, mi amigo o mi amiga tal hace la composta, pues yo también voy a hacer una composta. Ajá, y el ejemplo arrastra. Exacto. Entonces, pues hay que hacer todos composta. Sería como el mundo ideal en el que todos podríamos vivir aprovechando lo que ya no nos sirve. Pau, me dio gusto tenerte aquí. No, ¿Redes sociales? Bueno, el proyecto está como Nostra.composta. O sea, todos modos los voy a agregar ahí en los... súper. En el texto de YouTube. En Facebook igual, Nostra Composta. Okay. En Facebook creo que no te sigo. ¿No? No, ahorita te voy a seguir. Pues es lo mismo, o sea, subimos básicamente lo mismo en Instagram y en Facebook, pero en ambos lugares hay diferente público, ¿no? Como que acá en Instagram hay gente un poco más como joven y claro. en Facebook sí, están los más conservador, entonces aún así subimos lo mismo. Pero, pues estaría padre. También subimos ahí tips sobre composta, como lo que tú dices, ¿no? Que viste lo de los cartoncitos y ya lo empezaste a hacer. Subimos tips de composta, de repente datos curiosos sobre la vida y la naturaleza y la composta. Y pues ya, para que nos sigan. Una última duda nada más. Dime. ¿Hay algo que tú dirías, no metan esto a la composta de materia orgánica? Pues mira... No sé, grasa... Se supone que todo se puede descomponer, o sea, hasta nosotros nos hacemos composta. Pero si es una composta para tu casa, o sea, que estás haciendo en una maceta como, pues sí, algo más pequeño, es más difícil que la temperatura se eleve a, no sé, a 60 grados. Es ya una temperatura muy, muy alta. Normalmente las de casa están como entre 40 y 40, 45. Y no alcanzan a degradarse ciertos elementos como pues sí, la grasa. A menos que tengas lombrices. A menos que tengas lombrices. Si es lombricomposta es difícil. Es más fácil, perdón. Sí, porque se lo comen. Ajá, la que nosotros hacemos es composta seca. Y cosas de productos animales, no. Por lo mismo que te digo, como es una composta más pequeña, pues es un poco más difícil que se degraden. Sí se va a degradar. Sobre todo huesos y ese tipo de cosas. Huesos y esas cosas. Y aparte que no quieres olores, porque todas esas cosas sí generan olores pues más intensos. Entonces si tu composta está dentro de tu casa o en un lugar muy cerca y no quieres esos olores, o más como bichitos o esas mosquitas que a veces son molestas, pues sí, nada de producto animal y ya, todo se puede echar a la composta, o sea, aparte de los productos animales. Una vez me hablaron y me dijeron, oye, ¿aceptas sangre? Y yo, ¿qué tipo de sangre? Humana. No, me dijeron, sangre de pollos. Y yo, ay, no lo sé, creo que no quiero sangre en mi composta, muchas gracias. Entonces, pues no, productos animales no echen en su composta. ¿Y quién quita y altera como la composición química de la tierra, no? ¿Cómo? O sea, el hierro en la sangre. No sé, o sea, no creo que haga mal, pero ya en altas cantidades tal vez sí... Puede ser. Sí, porque yo he escuchado, bueno, de otros temas acá más femeninos, más así,
que por ejemplo la menstruación la puedes poner en ¿En la tus composta? plantas, en ok. tus plantas, o sea, la disuelves y haces algo así. Wow, nunca he escuchado eso en mi vida. Ajá, pero súper disuelta, porque dicen que si le echas directo sí le puede llevar a afectar a tu planta, entonces yo supongo que es lo mismo acá. Que si le echo los litros de sangre de pollo que este señor me quería dar, tal No vez sí haya manches. pasado algo muy raro, entonces pues no sé, ese era un caso muy extremo. Bueno, al menos nadie me había preguntado. Ok. Que si Siempre sale. aceptaba sangre de pollo, sí fue muy extraño. Aparte, yo, ¿qué tipo de sangre, señor? Pero pues bueno, entonces, productos animales, ¿no? Ok. Sí, ¿alguna otra duda que tengas sobre composta? No, Que te creo que pueda está bien. ayudar, porque yo tampoco no sé todo, o sea, la composta siempre es como un aprendizaje constante, cada Claro. vez. Yo creo surgen que cosas cualquier diferentes. disciplina. Sí, ¿verdad? O sea, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Y siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo. Siempre Pues, sale es algo más, puedes estar haciendo cosas, o sea, una actividad durante años y siempre puede vas llegar a- un día donde dices, no mames, si hago esto así, o sea, va a ser más fácil. Ajá, o Y es como, mejor. una revelación. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí estamos para cualquier duda de composta y de la vida que tengas. Gracias, Pau. Estuvo Y- muy chido este podcast. No, pues gracias a ti. Cuando por quieras invitarme. volver, estás invitado otra vez. Sí, otra vez, para hablar de los otros 20,000 Sí. que hay en esta vida. Va. Pues bueno, gracias. Peace. Bye.